Sí, mira, con una recurrente con la que llevo ya un año de recurrencia, me dijo bueno, al poco de empezar el curso, es que tú eres más cariñoso que yo. Y ahí a mí se me encendieron todas las alarmas. Una sirena roja empezó con los rotativos a dar vueltas y a hacer sonido. Pensé, no, hay algo que no estoy haciendo bien. De hecho, la frecuencia de nuestras relaciones no bajó, pero sí que la intensidad o la calidad era algo peor. Empecé a aplicar DT, esa calidad o esa fogosidad en las relaciones volvió a ser como había sido siempre. Y la semana pasada me dijo, ahora soy yo más cariñosa que tú. Y le dije, pero si hace 2 meses me dijiste que yo era muy cariñoso. No, 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 pues ahora mismo soy yo la que va más detrás de ti y soy más cariñosa que tú. De hecho, yo te quiero a ti más que tú a mí. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy te traigo una conversación con un alumno avanzado que pasó por el programa DTE. Alguien cuya historia representa algo que le ocurre a más hombres de los que parece, pero que pocos saben identificar. Porque como te digo, este no es el típico caso de alguien que no tiene resultados con las mujeres. Todo lo contrario. Es la historia de un hombre que no tenía problemas en ligar, que sabía generar interacción y que en muchas ocasiones conseguía avanzar con la chica. Bueno, ¿y entonces cuál es el problema? Te estarás preguntando. Bueno, pues que aunque por fuera todo parece funcionar, por dentro había una sensación de que algo no cuadraba. Porque sí, no tengo problema en generarme resultados, pero cuando hay interacciones que a lo mejor especialmente me interesan, que van bien, pero luego se pierde sin motivo aparente, cuando hay citas que parece que son buenas, pero no tienen continuidad, y vete tú a saber por qué, cuando hay situaciones donde todo iba fluido, pero de repente desaparece el interés, pues claro, como te digo, no tengo problema en generar nuevos resultados, pero ¿y por qué estos que me interesan, por ejemplo, se están perdiendo de repente, ¿no? Y eso era lo peor, el no entender el por qué. Porque cuando tienes resultados, pero no entiendes muy bien por qué estás teniendo esos resultados, pues no tienes control. Y cuando no tienes control, dependes de un factor muy jodido, que es la suerte. Así que bueno, a partir de ahí empieza un proceso, este compañero, en el que deja de intentar hacer más y empieza a intentar entender mejor qué es lo que está pasando realmente en cada interacción. Y por eso llega por aquí. Así que en este episodio vamos a charlar con él. De hecho, este es el primero de 2 episodios. Este episodio que vas a escuchar ahora es el primero que grabé con él. Y la semana que viene subiré el segundo que grabé con él meses más tarde, cuando ya era alumno de mi club privado. Ahora mismo el episodio es después de que él pasara por el programa DTE. Y lo que vamos a charlar aquí ahora es, bueno, pues que nos cuente un poco su experiencia, cómo pasó de tener resultados sin entender muy bien qué pasaba, a poder detectar y analizar los patrones y todo lo que ocurría que antes le pasaba totalmente desapercibido. Y después vamos a extraer al final de este episodio las 3 reflexiones que podemos llevarnos de aquí, de esta historia, y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Y como te digo, el sábado que viene tendremos o subiré la segunda, no es segunda parte como tal, es un segundo episodio que grabé con él, pero ya meses más tarde, después de haber asentado el DTE. Y fíjate qué curioso, ya lo verás, porque si aquí ya hay reflexiones y resultados y clics potentes, el sábado que viene vas a ver. Muy bien, pues te recuerdo antes de darle paso al compañero que si estás soltero o de vuelta al mercado y a ti también te pasa que muchas interacciones se te van sin saber por qué y te gustaría ser percibido como un hombre más atractivo e interesante para las mujeres que te atraen, pues tengo un curso gratis donde te enseño las bases que casi ningún hombre entiende y que tienes que dominar para empezar a entender qué está ocurriendo. Debajo de este podcast hay un link que haces clic y lo recibes. Bueno, ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta famosa, que es: ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Gracias, Dari, muy buena. Y gracias por la oportunidad y por haberte acordado de mí para esto. Pues yo descubro este mundo, descubro tu proyecto a través de un amigo, que para mí es un alfa natural. Conocí hace muchos años porque él era encargado de una discoteca en la ciudad en la que vivo y yo tenía pareja por aquel entonces, una pareja estable. Esta chica me montó un numerito
de esto que se abre un corro en la discoteca y la gente se queda mirando, ella gritándome, y cuando terminó se fue. Yo me quedé allí con cara de circunstancia y este chaval, con el que había tratado muy poco, me dijo, sabes que tienes que dejarla. Y yo en mi pasado beta, pues le dije, no, bueno, es que la situación, por lo que hemos pasado, tal. Ahí entendí o después he entendido que hay cosas que no puedes admitir, ¿no? A raíz de ahí estuvimos hablando, mantuvimos el contacto y de vez en cuando hablábamos. Y hace aproximadamente año y medio, este chaval ha montado otro local de copa. Justo el día de mi cumpleaños estuve hablando con una de sus camareras y me acabó dando el teléfono. Unos días después yo volví al bar y estábamos charlando y me dice, me ha contado mi camarera que el otro día hablaste con ella y tal. Lo hiciste muy bien. ¿Tú has leído o has escuchado podcast de seducción? Le dije, no, jamás en mi vida me he formado en ese aspecto. ¿Por qué? No, porque lo hiciste muy bien. Primero hiciste esto, luego tal, fuiste dando como pasos hasta que te dio el teléfono. Al final quedó en nada porque la chica estaba empezando con un chaval, pero me dio el teléfono. Yo, bueno, le escribí, no me contestó, entendí que quería continuar conociendo al otro chaval y ahí quedó la cosa. Pero ahí me dijo, mira, es que yo escucho este podcast. Y ahí es donde me enseñó hombrealfa.top. Hostia. Al principio empecé bueno, él me contó cosas, ¿no? Que había aprendido de ti. Empecé a escuchar los podcasts y creo que me pasó lo que le pasa a la mayoría de personas que escuchan tu contenido, que quieres resistirte, ¿no? Y piensa, eso no es así, no puede ser así. Poco a poco me iba dando cuenta que sí era así, pero todavía me quedaban dudas de, bueno, este tío dice cosas que sí, pero hay otras cosas que yo no las veo tan claras. He acabado viendo la Matrix y viendo que todo lo que dice se cumple, además de forma empírica. ¿Qué es lo que te lleva? O sea, que alguien, o sea, que tu colega te diga lo del podcast y lo escuche, porque yo creo que nos ha pasado también más de una vez que alguien nos diga, tío, tendrías que mirarte esto, tendrías que verte esta serie. Y luego al final es como dices, sí, sí, me la apunto, y luego no, no lo mira. ¿Qué es lo que hay ahí que te llama la atención para escuchar? Pues me dio curiosidad porque yo nunca había... Soy una persona bastante curiosa y cuando me hablan de un tema que me resulta interesante, investigo, indago en ello. Yo en temas de seducción sabía que existía, había visto algún vídeo por internet, pero no me creía lo que veía. Y bueno, pues le decidí dar una oportunidad porque este chaval la verdad es que es una persona a la que tengo en admiración y está bastante enfocado en sus objetivos y me pareció que si escuchaba esto era por algo. Escuché el primer capítulo de la hipergamia y ahí la verdad es que abrí los ojos y dije, ostras, espera que esto tiene todo el sentido del mundo, además de la forma en la que tú lo explicas, ¿no? Basándote en lo que es la genética o la biología del ser humano, ¿no? Remontándote a lo más primigenio de nuestra biología. Y a partir de ahí seguí escuchando y seguí escuchando. Me parecía que había cosas muy interesantes y a día de hoy ya van más de 200 podcasts, exceptuando el que subiste ayer, los he escuchado todos. Vale, entonces, bueno, entiendo que esa curiosidad es lo que te lleva a ir mirando y también que descubre ahí dentro algo que te hace clic y que realmente dices, veo el sentido. Tengo curiosidad yo ahora por saber qué es lo que al principio te costaba quizás más integrar o que no estuvieras del todo, no lo vieras tan claro, vamos a llamarlo así. Pues a ver, yo tuve una relación larga con una chica que es psicóloga y terapeuta de pareja. Y aunque yo tenía ciertos comportamientos que a día de hoy reconozco como alfa, en aquel entonces, pues ella me betaizó. Al final es casi que el oficio que tienen todas las mujeres de este mundo. Y yo tenía muy integradas ideas beta, que me costó mucho sacar de ahí como a una mujer tienes que prestarle todo el caso del mundo, tiene que ser prácticamente el centro de tu vida, tienes que intentar agradarla en todo momento y son cosas que a veces sí, pero sin perder el foco. Y el foco eres tú, al fin y al cabo. O la Ujú. persona más importante de tu vida eres tú mismo. No te olvides de eso nunca. Vale, entonces digamos que eh, o sea, te chocó mucho la idea de lo que tú habías visto o te habían contado o a través de esta relación habías aprendido, ¿no?, de gestionar la relación con respecto a algunas de las cosas que comentábamos en el podcast. ¿Cómo es?
Claro, porque si estuviste con una persona que hacía terapia de pareja, no sé si se hablaba de eso o no allí o si llegaste a hablar de su trabajo, pero ¿cómo es en caso de que sí la terapia de pareja por dentro? En el sentido de aplicabas cosas, o sea, te decía de aplicar cosas contigo, tipo, esto va a mejorar nuestra relación. ¿Cómo era eso? Y bueno, al final esto es como un médico, ¿no? Un cirujano. Un cirujano no se opera a sí mismo. Nosotros, en un último intento por salvar la relación, fuimos a terapia de pareja con una psicóloga, en este caso, una tercera persona. Ya te digo yo que a día de hoy no estamos juntos, esa terapia no funcionó. De hecho, yo en ningún momento noté mucha mejoría con esta profesional de las relaciones. Ojalá hubiera conocido tu proyecto en aquel entonces y quizás habría salvado mi relación, o quizás no, me hubiera dado cuenta que no era lo que quería, pero te digo que no me ayudó en absoluto la terapia de pareja. ¿Alguna idea, estrategia o técnica, por llamarlo de alguna manera, que ahora, a día de hoy, dices, tío, esto no tiene ningún sentido y me lo decían que lo hiciera? ¿O me lo proponían como una solución? Eh, Que se pueda contar. hay técnicas, sí, hay técnicas pues de escribir en un papel la típico ejercicio que mandan muchas veces, ¿no? Imagino que lo mandarán todos los terapeutas de pareja, de apunta en un papel tres cosas que te gustan de la otra persona, tres cosas que no te gustan y luego lo comentáis. Al final, es verdad que eso te acerca, pero de una forma en la que es como muy amistosa, muy fraternal casi, más que desde un punto de vista del atractivo físico, el atractivo sexual, que es un poco lo que se persigue en una relación de pareja, ¿no? Porque entiendo que lo que se trata de llegar, o sea, la conclusión a la que se trata de llegar con ese ejercicio es, entre comillas, tratar de negociar unos términos, ¿no? Tipo, a mí esto no me gusta de ti y esto sí. Incluso a lo mejor lo puedes hacer como primero decirle lo que sí te gusta, que eso la otra persona lo va a aceptar mejor y luego decir, vale, pero esto podríamos cambiarlo y como a lo mejor tratas de negociar ahí ciertas cosas. Pregunto, no asumo, pregunto. Sí, algo así. Empiezan primero con tres características que no se pueden cambiar, o sea, tres cosas que son y luego tres cosas que hace, que te gustan y que no te gustan. Entonces, las cosas que son difícilmente cambiables, aunque bueno, puedes modificar algo. Cosas que hace, pues por ejemplo, no sé, y no me gusta que no te levantes antes de las 10 de la mañana. Vale, pues eso puedes cambiarlo. Vale, entiendo. Ok, curioso eso. Entonces, ¿estuviste mucho tiempo en esa, o estuvisteis mucho tiempo con esa terapia? No, estuvimos 4 o 5 meses con terapias cada 2 o 3 semanas y curiosamente dejamos de acudir a esta terapia porque ella, mi expareja, me dijo que hasta que yo no cambiara ciertas cosas en mí, la terapia no iba a funcionar. Qué curiosidad, ¿no? O sea, qué casualidad, mejor dicho. Vale, entonces ahí fue Así cuando que la termina culpa eso era y mía. inmediatamente después de terminar finaliza. O sea, ahí lo dejas todo. Pues como un mes o mes y medio después, yo ya le digo por segunda vez, porque 3 meses antes le dije que quería terminar con la relación, ella me dijo que vamos a intentarlo, un último intento, estamos yendo a terapia de pareja, vamos a seguir yendo, y 3 meses después le digo que ya no aguanto más y que quiero que la relación se acabe. Vale. Entonces, claro, esto fue antes de descubrir esto. Sí, fue 4 o 5 meses antes de escuchar el primer capítulo de podcast. Vale, que por eso es que había ya cosas que te chocaban a lo mejor al escuchar más profundamente el podcast que decías, hostia, ¿esto cómo va a ser? Vale, quizá te podría sonar incluso demasiado fuerte en algunos casos o algunas cosas. Em, Entras por curiosidad, pero ¿por qué te quedas? Me quedo porque aunque había cosas que me resistía a creer, o había cosas que no quería creer, explica también ciertos comportamientos o ciertas formas de actuar del género femenino que yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo detrás. ¿Por qué me cuadran unas cosas sí y otras no? Y poco a poco cada vez iba entendiendo algo más, o iba viéndolo, o oye, esto que acaba de decir, esto que acabo de escuchar, voy a ponerlo en práctica a ver si es verdad. Y lo hacía y era. Al final esto Ok. es comportamiento humano, ¿no? Es etología, es sociología.
No siempre 2 más 2 son 4. Hay veces que son 3,9 y a veces 4,1. Pero si en la mayoría de los casos funciona y ocurre así, quiere decir que hay una base, que hay ciencia detrás de esto. Claro, digamos como que se puede predecir, si se puede predecir el resultado, aunque no sea un 100%, quiere decir que se está acogiendo a una serie de variables que se pueden replicar o analizar, que es justamente de lo que se trata. De hecho, hace no mucho en una de las sesiones grupales salía el tema, ¿no? De si esto era una cuestión de número o no. Y es como, claro, si yo puedo recrear una cita y te digo, haz esto, esto y esto, y estamos todos de acuerdo en que te va a ir mal, o si yo puedo llegar a una chica y decirle directamente por qué no nos besamos y con una alta probabilidad te va a salir mal. Y luego si te digo que le digas esto a lo mejor más indirecto y primero como que vayas por otro sitio y trates de hacerte el interesante o proyectar valor o lo que sea. Y ya ahí dices, hostia, pues ya no es tan seguro que me vaya a ir mal. Coño, eso quiere decir que al final hay algo ahí que son variables que puedo tocar o que puedo modificar en mi comportamiento y que hacen que su comportamiento también se modifique. Entonces, por seguir esa línea. Poco a poco estás viendo ahí eso, estás dándole vueltas, sigues aprendiendo cosas nuevas. Tu problema, entiendo, no es por el punto de donde viene y por lo que te dijo tu colega, tu problema no es bajo ningún concepto decir salgo y me llevo a una chica. Eso no tengo problema, ¿no? O ligar. Entonces, ¿cuáles son los retos que te encuentras? Pero sí es cierto que yo tenía resultados y cuando entro en el curso DTE observo que estoy por encima de la media en cuanto a obtención de resultados que el resto de compañeros, ¿no? Esto no es ni mejor ni peor, cada uno parte de un punto diferente. Yo porque entro primero, pues porque me doy cuenta que aunque aplico cosas que había escuchado en los podcasts, todavía se me escapaban muchas interacciones y muchas cosas. Había factores que no entendía y luego esas variables, como decimos, que a veces, o sea, lo que le funciona con una chica puede no funcionarte con otra. Esto viene muy bien explicado en el DTE con el tema del calibraje. Yo quería entender por qué se me escapaban a veces esas peculiaridades. Y luego hay algunos sucesos en concreto, por ejemplo, el verano pasado yo estuve de vacaciones en una zona de playa y iba con 2 amigos. Uno sí que ha escuchado podcast de seducción, está más enfocado quizás en seducción clásica, me habla de conceptos que yo le explico que son arcaicos, que son obsoletos, que la Red Pill es la actualización de esos conceptos de seducción clásica, ¿no? Y el otro, bueno, tenía pareja. Llegamos a una playa, ¿dónde nos ponemos? Yo oteo toda la playa y digo, seguidme que os voy a decir dónde nos vamos a poner. Nos pusimos a 5 metros de una chica preciosa en topless y en tanga. Nos ponemos cerquita, mis amigos, hostia, qué cabrón, la has visto desde la otra punta, tal. Bueno, y empiezo allí a pasearme al agua, tal, salimos, lo típico que haces en la playa, ¿no? A la hora de comer, le abro y le pregunto por un restaurante, que si es de la zona, me dice que si me recomiendo algún restaurante para comer. Estábamos hablando, me acaba dando su número de teléfono y vamos al restaurante donde ella el primero que nos ha recomendado. A mis colegas les parece caro y nos vamos al segundo restaurante que ella nos ha recomendado y ahí nos quedamos. Y me escribe ella otra vez y me dice, oye, al final habéis comido en este sitio. Y le digo, no, estamos en el segundo. Y yo la veía porque estábamos justo enfrente de donde estaba ella en la playa. Y veo que levanta la cabeza y que mira buscándonos. Y nada, estuvimos hablando por WhatsApp, cerramos cita para el día siguiente. Eh, cenamos juntos, ella insiste en pagar la mitad, nos vamos al paseo marítimo, empezamos a enrollarnos y ahora he entendido qué es lo que ocurrió ese día. Pero estando ella sola en el apartamento, después de habernos besado, después de habernos magreado en el paseo marítimo, me hace un rum, me hace una resistencia en el último momento. Y yo pienso, ¿pero por qué si estaba todo de cara? ¿Por qué si era la situación idónea? Ahora, después de hacer el DTE, ya sé lo que pasó. Entonces, entiendo qué ocurrió, no me va a volver a suceder. Y esto unido a un par de chicas con las que yo tuve citas, chicas atractivas o de alto valor, que tuve solamente una cita. Recuerdo, por ejemplo, una de ellas que fue especialmente dolorosa, que no me rechazó una segunda cita después de que la primera yo pensé que había ido bien. Quizás, ahora que lo pienso, tenía indicios de viuda alfa, una chica bastante atractiva, su Ujú. primer novio era también natural,
típico guapera. El segundo novio que ha tenido es un actor, es conocido en el panorama nacional. Y a esta chica la conozco por una amiga en común. Bueno, pues después de esa primera cita, lo que le dijo a esta amiga en común fue, no, si es que tu amigo me parece guapo, me parece atractivo, es inteligente, tiene temas de conversación, me he reído con él, pero no me atrae. Una entrada en la friendzone en toda regla. Ahora también entiendo por qué ocurrió eso. Pues Ya había, si tú comprendes qué es lo que dime. sí, no, me refiero, había una segunda mm, o un segundo ejemplo de esto. Es que, claro, estoy prestando atención porque te iba a preguntar, ¿cuáles son las problemáticas que te encuentras teniendo, eh, o sea, teniendo ya resultados, qué problemática es la que te encuentras para continuar? Y me estás poniendo problemáticas justo concretas, que es lo que digamos que te iba a preguntar. Y antes de comentarte sobre eso o seguir profundizando ahí, no sé si habría otra situación en la que ya dijera, hostia, tío, se me están escapando muchos detalles que no tengo un problema como tal, pero sí que esto ya unido a todo lo demás hace que quiera seguir indagando. Eso es. Esa resistencia en el último momento y esas dos citas con chicas que habían mostrado un interés previamente, pero que se me vinieron abajo, son, por ejemplo, dos de los motivos por los que yo decido entrar al TT. No quiero que eso me vuelva a pasar. Tengo resultados con otras chicas, pero justo con estas que yo había percibido como mujeres de más alto valor, Ujú. por encima del valor de la media a la que yo estaba acostumbrado a interaccionar, pues no quiero que eso me ocurra. Y por eso entro al BTA. Vale. ¿Qué expectativa tienes o qué visión tienes del DT antes de entrar? ¿Es algo que te planteas mucho o una vez que te ocurren estas dos cosas dices, no me lo pienso? O aún así dices, tío, a ver qué veo aquí dentro. Pues yo estoy o he hecho el DTE 8, la octava edición, me lo planteé en la séptima, Ujú. pero no lo hice porque lo fui dejando y se me pasó. Error por mi parte. Ya para la octava edición no tuve dudas. Además, bueno, también hace unos meses pasé no problemas económicos, pero sí algo más de apuro, estuve un poco más apretado económicamente y una vez que resolví eso, tenía más liquidez para entrar en el DTE sin ningún problema. Eh, lo tenía claro que lo tenía que hacer, pero de estas cosas que te dan miedo, ¿no? Porque piensas, hay mucho dinero, si al final esto no es más que otra forma de venderte la moto, como hay tantas por internet o hay tantas en cualquier sitio, ¿qué va a pasar? Y también pensaba algunas veces, quizás esto sea un método mágico, ¿no? Tú sacas una varita, aplicas tres trucos y consigues a la mujer que quieres. Y no, esto no va de magia ni va de hacer trucos, es algo mucho más progresivo. Me interesa justo eso. El primero lo del, porque al final son dudas que puede tener muchísima gente y que todos tenemos. O sea, vamos a poner el caso de que al final dices, tío, esto a lo mejor no es lo que espero, no sirve para nada y he desperdiciado, he tirado el dinero. ¿Qué puede hacerte pensar eso? Porque no confíes en que la seducción en sí sea algo que realmente sea efectivo. Llamo seducción por poner un nombre. No sé si si es el mejor término. O porque ves, o sea, dentro del sector de seducción ves como demasiado ruido y te echa para atrás, o es algo del proyecto en sí. ¿Qué es lo que hay ahí que dices, tío, esto me hace levantar la ceja, como yo digo, ¿no? Y me hace sospechar. Pues primero, esto último que has dicho, ¿no? El tema de la seducción, hay tanto, que no sé si usar esta palabra, tanto farsante o tanto gurú que realmente no sabe tanto, no sabe casi nada, que me echaba para atrás. Y luego que yo pensaba que ya con los podcasts y con los resultados que tenía era suficiente. Mm, ¿Para qué voy a hacer una inversión si ya me va bien? Claro. A día de hoy no pienso eso. Pienso, joder, ojalá lo hubiera hecho antes, ojalá hubiera entendido muchas cosas antes y me hubiera evitado situaciones que me han pasado. Al final yo soy una persona muy lógica, necesito razonarlo todo, necesito entenderlo todo. Y con el DTE he entendido muchas cosas que me han pasado y ahora estoy con una chica y entiendo qué es lo que está pensando, entiendo qué es lo que quiere decirme cuando no me lo está diciendo. Es como quitarte una venda de los ojos o como ver el código de la matriz de repente. Hay veces que eh, antes que ella ya sé yo lo que ella quiere.
Entiendo. ¿Hay algo en... O sea, ¿hay alguna escena, frase o... ¿Qué te diría? O, no sé, idea que se te viene a la mente que de aquel momento donde te dudas o tal, que te digas, tío, es que mira, vi esto, sin decir nombre ni nada, no, no es necesario, me refiero. Vi esto o estuve viendo una serie de cosas que estaban relacionadas con esto. Hay gente que a lo mejor dice, tío, me metí en tema de Red Pill y vi que, que era, parecía como odio. Y me echa para atrás eso. Tú, por lo que me has dicho, parece que es como más seducción que ves en general y dices, tío, es que aquí lo que me encuentro, yo ya soy capaz de percibir que no parece que tengan mucha idea de lo que están hablando. ¿De qué se trata en tu caso? Si me puedes poner algo específico. No sé si he entendido bien la pregunta. A ver, yo sí que me encaminé más por el tema de la seducción. Luego, por suerte, lo he podido aplicar a otros ámbitos de mi vida también, el DTE. Ayer en la sesión lo comentamos, que incluso se lo he hecho a un amigo, pero también en temas de trabajo y tal me ha venido bien. O sea, DTE no es solo un método de seducción, o yo no lo veo como un método de seducción, lo veo casi como una forma de afrontar la vida, una filosofía de entender tus problemas, porque no es solamente seducción, al final sí, vemos parte de seducción, pero también vemos parte de enfócate en ti mismo, cómo tienes que mejorar, qué es lo que tiene que hacer un hombre para conservar su masculinidad. Y lo que tú dices, el objetivo no es siempre estar con muchas chicas, o no, el objetivo no es terminar todos los días haciendo pool, el objetivo es otro. Ujú, Entonces, creo que no es solamente el vete algo que se enfoque en la seducción, sino es como una forma de cuidarte, es una forma de ver la vida y es una forma de afrontar tus problemas. Está muy relacionado con conceptos con los que yo, o filosofías con las que yo caso perfectamente, como pueden ser el estoicismo, el locus de control interno, el enfócate en ti y cambia en ti lo que puedas, porque hay cosas externas, cosas ajenas que no vas a poder cambiar. Al final es, estas son las reglas. DTE te explica las reglas del juego, esto es lo que hay, esto es cómo funciona, y tú ahora puedes hacer dos cosas. Intentar cambiarla, resignarte y quejarte de ello, o lo que te dice la Red Pill. Adáptate a ella y aprovéchate de esas reglas. Juega con ellas. Saca ventaja. ujú. Vale. Y sobre pensar que también puede ser una varita mágica, es que claro, te estoy preguntando todo el rato sobre esto porque me parece, o sea, me interesa entender bien la perspectiva que pueda tener alguien que está a lo mejor desde el otro lado de la pantalla, porque yo al final veo desde aquí lo que veo, pero también estuve en un momento dado en el otro lugar y sé lo que yo pensaba y sé que a lo mejor veía y había cosas que yo no me creía para nada o había cosas que me parecían demasiado bonitas para ser ciertas. Entonces, claro, quiero saber, también había veces que yo me pensaba, que por eso lo que transmito en el podcast y lo que transmito también en el email. O sea, al final hablo de mi impercepción. Que yo me pensaba que al final todo este mundo de la seducción era como tener esa varita mágica. Como al final es como si hago esto y digo esto, parece como que voy a ser infalible. Entonces, quiero conocer bien cuál era la percepción que podías tener tú ahí con respecto a la seducción en general, ya independientemente del DT y tal, que ahora después lo hablaremos, pero ¿qué te transmite este mundo? Porque otra de las cosas que me, me chirrían un poco de este sector es que es un sector que está como ahí, ¿sabes? Como está como en un rincón. Y parece como que se le presta poca atención o que no se toma con seriedad. Como por ejemplo, me refiero, si tú hablas de psicología, pues es como que hay una seriedad detrás y una profesionalidad detrás y al final vas a encontrar detrás, parece como algo sólido. Aunque paradójicamente luego haya veces que no te esté sirviendo tanto ese tipo de enfoques como a lo mejor otro. Pero la sensación que yo por lo menos personalmente tengo es como que cuando tú miras la seducción, no lo ves, quizá a lo mejor porque no hay como una estructura tan profesional como en la psicología, pero me refiero, no ves eso, sino que ves más como un poco más, no lo sé, algo más pueril, quizá, no sé, no se me ocurre cuál es el término, pero no sé cómo lo ves tú o lo has visto tú. A ver, yo los vídeos que he visto en internet hace ya muchos años, una vez que descubrí la Red Pill, no me he interesado por otros temas relacionados o por otros autores relacionados, pero vídeos que vi hace muchos años, yo no me los creía, ¿no? Salía allí un instructor que le abría a una chica por la calle, casi siempre en day game, y a los 5 o 10 minutos se iban de la mano, eran felices y comían perdices.
Esto no es así. Puede ocurrir un día que tenga suerte, pero esto no puede ser así. Si no, todos estaríamos teniendo relaciones 3 o 4 veces al día. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de la Red Pill o de hombrealfa.top o ahora del DT? Como tú bien has dicho, es una mezcla de psicología, de biología, de sociología, atendiendo a comportamientos y factores genéticos, ¿no? Al final, tú en el DT explicas, oye, ¿por qué nos ocurre esto? Pues nos vamos a remontar al hombre más primigenio, a las sociedades más primitivas que funcionaban así. Y a día de hoy todavía mantenemos los mismos genes que hace miles de años. Entonces, seguimos teniendo esos impulsos a veces. Viene todo muy bien explicado, o sea, primero explicas el porqué y luego cómo se solucionan esos problemas. Y creo que es el método o la base de todo, empezar por ahí. Vale, vale, entiendo por dónde va. Ahora sí, ya hablando de, o sea, retomando lo que teníamos, tengo aquí apuntado de lo que me había dicho antes que tenía un colega que estaba metido en seducción clásica y le decías que eso era como arcaico. Eh, ¿Qué opinaba él? ¿O qué veías tú en él que fuera diferente? Tengo dos colegas, de hecho, en seducción clásica. Con este, con el que me fui de vacaciones, la verdad es que su forma de ver la vida casa perfectamente con el de la Red Pill. Es un tío que está muy enfocado en sí mismo, que va al gimnasio, tiene inversiones, tiene una mente muy bien estructurada. Yo le he recomendado escuchar tu podcast, pero él sigue con sus otras corrientes y al final ahí no puedes hacer nada, ¿no? Ujú. No vas a desenchufar a quien no quiere ser desenchufado de la Matrix. Y con el otro colega, que últimamente tengo más contacto con él, porque además es compañero de profesión, cuando él me cuenta su experiencia y me cuenta dónde falla y me cuenta dónde tiene éxito, yo le digo, es que si esto lo hubieras hecho así, seguramente hubieras tenido éxito. Lo aplica como yo le digo y tiene resultados. ¿Y tú por qué sabes esto? Digo, yo escucho este podcast, yo estoy haciendo esta formación y es como un pasito más allá de lo que tú ya estás viendo, es la actualización de lo que tú lees. Sé que ha empezado a escuchar los podcasts y creo que está teniendo buenos resultados. Al final, él, por ejemplo, regalaba mucha validación, era muy insistente, rápidamente perdía el marco o asumía que ella era el premio. Y creo que un poco van por ahí las teorías de la seducción clásica, que es lo que la Red Pill soluciona. Entiendo, vale. Vamos, que al final, pues un poco como, o sea, quiero decir, con este enfoque prácticamente se pueden llegar a ver los fallos de ese otro enfoque, de esos otros enfoques, ¿no? Se puede ver el por qué, como entiendes o sea, como entiendes por qué funciona y quizá otro tipo de formas de hacerlo se están centrando más bien en el cómo, pues claro, no sé por qué tendría que hacer esto o por qué tendría que hacer lo otro. Y desde tu postura sí que se puede llegar a ver eso. Has dicho algo muy curioso que es el tema de desenchufar a una persona es difícil, pero sé, ya me dices tú hasta dónde podemos hablar de esto, que has podido desenchufar a alguien. Entonces, ¿cómo ha sido esa sensación? Yo tengo amigos en los que en algún momento me ha apetecido explicarle qué es la Red Pill, darle el podcast y decir, escúchalo hasta que te sangren los oídos. Algunos pues ya lo saben todo, ellos son más que nadie y no cometen errores y lo que hacen en la vida siempre está bien, pero hay otro tipo de personas, entre las que yo me incluyo, en las que queremos seguir mejorando, que decimos, oye, tengo que ser un 1 mejor por ciento cada día, o voy a intentarlo al menos, y tengo que asumir que hay cosas que no sé. Y como hay cosas que no sé, tendré que leer, tendré que escuchar y tendré que informarme. El amigo este del que te hablo, espero que escuche este podcast. Bueno, pues ha sufrido bastante en una relación, está divorciado, ha sufrido bastante, y yo veía lo que le estaba pasando. Con poquito que él me contó, yo lo veía. Estaba totalmente decaizado y estaba sufriendo bastante. Le hice algunos comentarios a ver cómo los encajó bien, de hecho se quedaba pensando, me preguntaba, parecía que lo entendía, y eso lo hice 2 o 3 veces. Cuando vi que estaba preparado para tomar la pastilla roja, es cuando le dije, te voy a poner un podcast. Y íbamos los dos a la playa de vacaciones esta pasada Semana Santa y escuchó el capítulo 1 y ahí abrió los ojos.
capítulo 2, los sit test. Ostras, y ahora ya quería más, ¿no? Fue como que le abrí la Vale. tapa y ya quería más y más y más. Hace un rato he hablado con él, me dice que ya iba por el capítulo 19, creo, y Bien. lleva una semana que descubrió los podcasts. Ok, vale. Es que al final mucha gente me dice, ¿no? Como y a un colega y tal, pero claro, es lo que he dicho antes. O sea, al final hay quien no, y da igual lo que le diga, y hay quien está justo en el momento en el que sí que está preparado y, hostia, pues le puede echar un cable grande, ¿no? En ese sentido. Sí, Volviendo hay que querer. claro, Hay que o decir que sea, hay que querer. Si tú quieres desenchufarte, te desenchufa. A mí me costó, yo lo hice prácticamente solo, pero me costó. El que no quiere no se va a desenchufar. te costó por lo que decía antes, ¿no? Porque había cosas que te resistía aún. Eso es, tenía creencias muy arraigadas que me costó despegarme de ellas o desapegarme de ellas. Vale. Y el proceso fue, pues, a raíz de seguir viendo, o sea, seguir escuchando y seguir viendo empíricamente que, hostia, pues al final no tengo más opción que verlo. Vale, volviendo al punto que decías, ¿no? Lo de entrar al DT y demás. ¿Qué esperas encontrar? Ya hemos visto que la resistencia era o sea, me refiero, lo que tenía en la mente era lo normal de, hostia, a ver si esto va a ser o no va a ser. ¿Qué esperabas encontrar dentro y qué encuentras después? Pues no lo sabía muy bien. Yo tenía bastante expectación y tenía bastantes esperanzas depositadas en el DTE. Por suerte, supera mis expectativas. Por esto que digo, yo pensaba que nos ibas a explicar en el DTE, pues mira, esto hay que hacerlo así. Pero no, no. Primero explica cómo funciona, después cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo así. Entonces, al venir todo tan bien estructurado, vamos abriendo semanalmente un módulo nuevo y vas dándote cuenta que cada módulo tiene relación con todos los anteriores y que al final es como eh, que todo cuadra, todo está relacionado, todo tiene que ver con todo. Y lo que dijiste en el módulo 1 está relacionado con lo que hay en el módulo 8 y es como un método muy completo. Obviamente no es infalible y tú es algo que dices, ¿no? Si esto funcionara en el 100% de los casos, yo estaría con Margot Robbie o estaría con, no sé, con Jessica Claro. Goicoechea, ¿no? Y no es así, habrá casos en los que sea imposible y tengamos que abandonar la interacción. Y tú lo explicas, en qué casos hay que abandonar la interacción, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en otra cosa. Entonces, no es la varita mágica que decía antes de haz esto y podrás estar con la mujer que tú elijas. No, vamos a ser realistas. Eh, Hay que entender una serie de cosas y aparte tienes que trabajar en ti. Es decir, esto no es yo te doy aquí la teoría y ahora tú la aplicas. No, semanalmente tú nos mandas unos ejercicios y si los vas haciendo, vas viendo mejorías, vas viendo resultados. Por ejemplo, el caso del compañero del episodio 201, que me parece algo espectacular. Y este lo único que ha hecho durante 8 o 9 semanas es practicar, 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 practicar. Y ahí tiene los resultados, ¿no? Mm. Formidable. Claro, al final tiene ese componente de toma de acción y yo lo comparo mucho con cualquier cambio que quieras hacer, por ejemplo, un cambio físico o algo así, que al final, claro, sobre el papel, si yo te digo, para ganar músculo, comen más de lo que gastas y entrena, y para perder grasa, comen menos de lo que gastas y entrena igual, en ese sentido. Y dices, coño, pues parece como que si lo hago voy a tener el cuerpo de Zeus. ¿Y por qué no tengo el cuerpo de Zeus? Porque luego cuando te lo lleva a la práctica resulta que hay muchas casuísticas. Un día a lo mejor no entrenas tan fuerte, un día no te apetece la alimentación y luego también qué tipo de alimentos tomo, que ya no es solamente menos de lo que gasto. Entonces, claro, entiendo que a lo mejor la percepción en algunos casos desde fuera puede parecer tan simple como, pues como menos y punto, o como más y ya está, pero es hasta que entiendes, vale, cómo funciona el cuerpo, qué alimentos, por qué estos alimentos y no los otros, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y luego, una vez que entiendo eso, estos son los alimentos recomendados y por qué y cuándo sí y cuándo no. Y eso es lo que ya te da las herramientas para poder, pues, hacer tu propio cambio. Supongo que va por ahí también, ¿no? Y sí, me parece además muy buena analogía. El tema de la nutrición y el deporte y los cambios físicos con el DTE o lo que se explica en el DTE. Al final, tú estás fuera de forma y quieres mejorar tu aspecto físico, quieres mejorar tu forma física. Hay gente que a los 3 meses abandona y dice, es que llevo 3 meses entrenando como un loco, comiendo bien y no veo cambio o veo muy pocos cambios. Claro, es que esto es un proceso de años y no puedes rendirte a los 3 meses. Al final, consistencia. Yo llevo dos palabras tatuadas en mi cuerpo que son
motivación y constancia. Para mí, si tú tienes una motivación, tienes un objetivo claro y lo persigues de forma constante, vas a conseguir disciplina. Para mí, motivación más constancia es igual a disciplina. Si tú tienes disciplina y todos los días o de forma regular persigues ese objetivo y trabajas en ello, lo vas a conseguir. Habrá días malos, habrá días buenos, habrá días que no te apetezca, incluso habrá días que, por lo que sea, estés enfermo o no lo hagas igual de bien. Pero al día siguiente, cuando ya estés bien, tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a practicar, tienes que volver a entrenar. Pues es lo que tú nos dices en el DTE. Yo te doy las herramientas, yo te doy todas las técnicas, pero el que tiene que ir al gimnasio y levantar las pesas eres tú. Aquí el que tiene que poner el esfuerzo eres tú. Yo no te voy a regalar nada. Mm. Y el Luego DTE también, dura 8 o 9 semanas, pero hay que seguir practicándolo toda la vida. claro, porque al final cada vez que estés en una interacción o en una relación, lo vas a llevar a cuesta, por así decirlo, porque es como, vale, son las herramientas que tengo para manejarme. Lo que te iba a comentar antes es que lo que es el proceso, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? El proceso que implica aprender esto, porque claro, vale, sí, consigues resultados, vas a ver cambios grandes, ¿qué implica? Y muchas veces y en muchas ocasiones, pues lo que estaba diciendo, a lo mejor pues no hay una toma de acción en algunos casos o no hay una constancia. Y me resuena mucho, pues es como cuando vemos la película de Rocky, que claro, lo que sale son 5 minutos del tío sufriendo y 15 del tío lapetado. Es como, hostia, ha subido las escaleras 2 veces y se ha puesto como un toro. Cuando tú luego lo llevas a la práctica, entre subir la escalera la primera vez y ponerte como un toro, hay días que estás hasta los huevos de la escalera, hay días que no la sube, hay días que piensas en que lo va a dejar todo, hay días que al final sube y baja. Quiero decir, hay como una serie de escenas que no aparecen en la película que forman parte del proceso, que son todos los días que no quieres, todos los días que no lo haces al final, porque no somos infalibles, pero todo eso forma parte del proceso que te lleva al final a conseguirlo y transformarte o convertirte en esa persona, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué podrías decir que ha sido lo que más te ha podido cambiar o impactar ya estando dentro del DTE y partiendo de la base que tú ya tenías resultados de antes? Es decir, ¿cuál ha sido esa aportación extra que te ha dado y qué tipo de experiencias consideras que has vivido que no habría vivido de otra forma, si ha habido alguna? Para mí lo más importante es que ahora puedo entender qué ocurre en una interacción. Puedo incluso predecir qué va a ocurrir o qué me va a decir una chica o qué va a hacer. Mm, o cuando lo hace, entender por qué. Vale, si tú entiendes qué es lo que le está pasando a la otra persona, puedes ajustarte a ello, puedes ajustar tu juego y responderle en consecuencia. Mm, Desde que yo hago el curso de TE me doy cuenta que a veces las chicas me miran y me dicen como, ostras, lo estás entendiendo. Era eso, no es lo que te he dicho, pero era eso lo que quería decirte. Y esa sensación es maravillosa, ¿no? Es que yo sé mejor, incluso antes que tú, lo que quieres o lo que necesitas. Y me estás diciendo que quieres blanco, pero en verdad quieres negro o quieres gris. Ujú. ¿Has notado, es que justo lo tomaba nota conforme decía eso, has notado que alguien te dijera de tu entorno o lo que sea, como te noto distinto o te veo cambiado? Que en tu caso lo dudo porque entiendo que a lo mejor tu comportamiento no ha variado de cara al resto, sino más, como dices, de cara a las chicas. Pero ¿ha habido algo ahí que haya notado que alguien dijera, tío, algo ha pasado aquí que te veo diferente? Sí, mira, con una recurrente, con la que llevo ya un año de recurrencia, me dijo bueno, al poco de empezar el curso, es que tú eres más cariñoso que yo. Y ahí a mí se me encendieron todas las alarmas. Una sirena roja empezó con los rotativos a dar vueltas y a hacer sonido. Pensé, no, hay algo que no estoy haciendo bien. De hecho, la frecuencia de nuestras relaciones no bajó, pero sí que la intensidad o la calidad era algo peor. Ujú. Empecé a aplicar DT, esa calidad o esa fogosidad en las relaciones volvió a ser como había sido siempre. Y la semana pasada me dijo, ahora soy yo más cariñosa que tú. Y le dije, no, pero si hace 2 meses me dijiste que yo era muy cariñoso. No, 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 pues ahora mismo soy yo la que va más detrás de ti y soy más cariñosa que tú. De hecho, yo te quiero a ti más que tú a mí. Digo, ah, ¿por qué dices eso? Sí, sí, porque me doy cuenta en el comportamiento, como tal, como cual. Está claro qué es lo Hostia, que ha pasado, cuál es el cambio de hace 2 meses ahora. claro. Hostia, qué bueno, tío. O sea,
esa parte. Porque al final, claro, se va a notar mucho esa diferencia entre en lo que está haciendo y luego, sobre todo, va a percibir también muchas diferencias con eso. Experiencias, como te decía, alguna experiencia así que hayas vivido a lo largo del programa que hayas dicho, hostias, me ha supuesto un clic. Sí, mira, he visto claramente en alguna interacción cómo he sabido calibrar para no llevarme un rum y cómo en ese momento o en ese día, esa cita, supe frenar a tiempo y hacer pull en la siguiente cita, cuando las condiciones eran más indicadas o las condiciones eran más favorables. Que yo tenía ganas de hacer pull el primer día y había IDs suficientes para ello, pues seguramente. Pero con todo lo que aprendí dije, espérate, no está el semáforo tan verde, está en ámbar. Puede ser que acelere y se me ponga en rojo. Entonces lo voy a mantener ahí, voy a frenar, porque no tengo prisa. El próximo día cerraré con pull seguramente, cuando tenga toda la información y sepa cómo tengo que actuar. Entonces, por ejemplo, el caso que conté antes de este verano en la playa con las chicas en el paseo marítimo y tal, me llevé un rum de libro. Quizás me hubiera pasado en esta interacción, pero supe hacerlo de forma que lo evité. Claro. ¿Qué papel juega en todo este camino? Porque antes hablabas también del desarrollo personal y del crecimiento interno. ¿Qué papel juega aquí el tema de la reactividad, la asertividad y el autocontrol? Que creo que es algo que has Pues trabajado. sí, yo hace años estuve yendo a terapia psicológica con un psicólogo especializado en las corrientes cognitivo-conductuales. Y el primer día, bueno, estuvo hablando conmigo y me hizo un test, pues no sé, de actitudes o de personalidad. El siguiente día, cuando llegué, me dio los resultados y me salían valores muy equilibrados, una persona bastante normal, por así decirlo, o equilibrada, excepto en el autocontrol, que de 1 a 10 mm, saqué un 2. Es decir, yo era una persona muy reactiva, muy impulsiva. Obviamente, esto no me llevó, es que era muy impulsivo, ahora ya lo sé y lo cambio. No, esto me llevó años de trabajo, años de esforzarme, de trabajar un montón en mí, de leer, de formarme, de hacer un montón de cosas para controlar eso. Y a día de hoy, no te voy a decir que haya pasado del 2 al 10, pero sí que modulo mucho mejor mi respuesta o mi reactividad. Hay veces que obviamente no puedo controlarlo, pero son las menos veces. Imagino que como nos puede pasar a todos. Pero sí que me he enfrentado a situaciones muy desagradables en las que la otra persona me ha intentado hacer daño porque me conoce bien, sabe cuáles son mis puntos débiles, me ha tocado ahí y yo he sido capaz de aguantar y no reaccionar y no mm, ¿cómo decirlo? Sobreactuar o Reaccionar más romper de, cara. sobreactuar, sobre reaccionar, sí. Mm. Hasta el punto de que yo ahora mismo, a día de hoy, esto lo aplico, por ejemplo, en el ámbito laboral. Yo trabajo con un equipo de personas, con una red comercial. Son al final personas muy diferentes, cada uno de su padre y de su madre, de un sitio diferente de España, y cada uno con una personalidad diferente. Pues hay veces que no hacen las cosas como se les ha dicho que las hagan. Pues yo soy capaz de enfadarme un poquito o un poco más, me enfado lo justo, soy capaz de modular mi enfado para que ellos vean que eso no me ha gustado, que no quiero que lo vuelvan a hacer y que eso tiene unas consecuencias. Y yo controlo perfectamente hasta dónde quiero enfadarme o hasta dónde quiero mostrar mi desagrado. Y es algo que me ha dado pues mucho tiempo, muchas horas de trabajo y de esfuerzo. Y entiendo que al final es algo que también es aplicable o que tiene mucho sentido de cara a una interacción o de cara a relaciones, el ser capaz de mantenerte como con calma. No sé si tendrías como un par de recomendaciones para alguien que a lo mejor dice, hostia, yo es que fallo en la reactividad. Me refiero, no sé, libros, un podcast, un algo que diga, mira, esto empieza a tirar por aquí. Mire, respondiendo a lo primero, es aplicable a cualquier relación personal o cualquier interacción que tenga con una chica en una cita, con un familiar o con un amigo, con un compañero de trabajo. Es aplicable a todo esto, el tema de la asertividad y del autocontrol. ¿Qué es lo que hice yo para mejorarlo? Aparte de seguir en terapia con este psicólogo que me ayudó bastante, además es algo, no sé si es eh, importante o no, pero era un hombre y este me enseñó muchas cosas. Yo
como te decía, en esa relación, la relación que tuve, estaba muy acostumbrado a dar y él me enseñó de, vale, tú tienes que dar, pero también puedes pedir cosas a cambio, ¿no? Porque tú estás dando, tendrás que recibir, que es algo que también se ve en el DTE, ¿no? Que las chicas exigen, exigen, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Vale, eres muy guapa, eres muy lista, eres muy todo, o tú quieres estas cosas, pero ¿qué aportas a cambio? Tú me exiges Mm. a mí unas cosas, ¿qué me ofreces tú a mí? Pues este psicólogo un poco me ayudó también en ese aspecto. Hacíamos meditación o relajación, o me obligaba a hacerlo. A mí me aburría soberanamente, pero entendía que me hacía falta y que era algo que me venía bien. También técnicas de mindfulness. No recuerdo ningún título, pero seguro que en internet, si pones en Google libros de autocontrol, o vienen mucho. Y luego técnicas de asertividad. Me enseñó un par de técnicas de asertividad con las que yo conseguí. Al final, la asertividad es decir que no, de una forma que la otra persona casi que te dé las gracias. Ujú. Lo que me enseñó este psicólogo es una técnica que es muy, muy efectiva, es muy potente. Eran 4 pasos. El primer paso, describir lo que te ha sucedido o lo que te molesta, ¿no? Por ejemplo, que el vecino deja la basura fuera y huele mal. Pues tú le explicas, oye vecino, que es que has dejado la... O mira, te voy a poner mejor un caso real. Yo hice un estudio de campo, al final por mi profesión trabajo también en investigación. Hice un estudio de campo, yo me levantaba todos los días temprano para ir al campo y hacer esa prueba. Em, Cuando acaba, se publica, y tiene al final un impacto científico esa publicación, pero no ponen mi nombre. Al promotor de este estudio yo le llamo y le digo, oye, fulanito, mira, hemos terminado el estudio, se ha presentado, está muy bien, sin embargo no aparece mi nombre. Primero le he descrito lo que ha ocurrido. Segundo, lo que eso eh, supone en mí, ¿no? Lo que te ha hecho sentir. Esto, pues a mí me hace sentir inservible porque, o que no he sido útil cuando yo he sido el que ha estado todos los días en el campo, ha estado trabajando, ha estado pegándose los madrugones, ha estado tomando las muestras y luego le haces una petición. Me gustaría que esto no fuera así, o que esto cambiara, o que lo solucionase, o que en el futuro no vuelva a ocurrir. Por lo general, cuando llegas a esa segunda fase en la que estás explicando cómo te has sentido, la otra persona ya no te deja continuar y te dice, ya sé por dónde vas, sé lo que quieres, sé lo que necesitas. Es bastante potente, ¿no? Describir los hechos, qué consecuencias tiene, cómo te ha hecho sentir y, por último, una petición. Muy pocas veces he llegado a la cuarta parte, que es la de la petición, Vale, ok. por si Al le puede final, servir claro, lo esto a que, otros compañeros. desde luego, porque hay muchas ocasiones, de hecho también en relaciones con otra gente o laborales y demás, que dices, vale, ¿cómo le planteo a la otra persona lo que necesito o lo que quiero? Sin, por un lado, claro, mucha gente acaba entrando en la pasividad, que al final es como hacen conmigo lo que quieren, y hay quien, después de aguantar mucho, acaba entrando en la agresividad, que es como estoy hasta los huevos ya, y ahora ya de repente lo digo de una forma que parece como que le estoy pisoteando a la otra persona. Entonces, el punto dulce, digamos, entre medias es cómo lo hago para que yo estoy dándole a conocer cuáles son mis necesidades también sin tener que pisarle las suyas. Entonces, me parece una técnica, la verdad, es que bastante, bastante buena en ese sentido. Eh, ¿Qué reflexiones se te quedan, digamos, después de haber pasado por el DT, ya por finalizar? ¿Qué reflexiones? A ver, había cosas que me han reforzado, creencias que ya me han reforzado, como trabaja en ti mismo, esfuérzate, todo, todo en esta vida se consigue dedicándole tiempo y dedicándole horas, dedicándole esfuerzo, nadie te regala nada y eres tú el dueño de tu camino, el dueño de tu destino. Hay gente que puede ayudarte, hay gente que puede hacértelo un poquito más fácil, pero al final el que tiene que poner un pie delante de otro e ir avanzando eres tú mismo. Eh, que no todo es como creemos o no todo es como nos dicen que es algo que me parece también muy importante del DTE y muy clarificador o muy revelador, mejor dicho. Estamos bombardeados por un montón de ideas, por un montón de convenciones sociales que nos hacen pensar que las cosas son así. Tenemos que replantearnos las cosas, tenemos que cuestionarlo todo, tenemos que pensar por nosotros mismos y ver o entender qué es lo que queremos y si creemos que eso es así. A mí el DTM me ha desarraigado muchas ideas
preconcebidas que ya tenía, me ha reforzado otras ideas buenas y la conclusión que yo saco es, tenía que haberlo hecho antes. Parece una buena conclusión. Y de hecho, la pregunta final era un poco ¿qué le dirías a tu yo de hace unos años o unos meses? Suponiendo que no sabe, me refiero a ese mensaje, ¿no? Que descubre, ¿no? Escuchas el podcast, tu colega te recomienda eso, y si tú pudieras decir, quiero añadir un mensaje en ese primer podcast que escucha, ¿no? ¿Qué mensaje sería? Es difícil valorar un servicio como este, ¿no? Al final, cuando tú compras un producto, tú compras algo tangible, algo material, pues más o menos sabes lo que puede valer o sabes lo que puede ayudarte. Pero al final, un servicio como este, una formación, un aprendizaje, es muy difícil de cuantificar, es muy difícil ponerle un precio y tú decir, me merece la pena pagarlo y afrontarlo o no. Pero, ¿qué es lo que le diría yo a mi yo del pasado? ¿Cuánto vale tu felicidad? ¿Cuánto vale tu tranquilidad? ¿Cuánto vale entender? ¿Cuánto vale conocer? Es muy difícil medirlo. Sin embargo, la sensación que tienes después es tan agradable, es tan reconfortante de decir, vale, sé lo que ha pasado, sé lo que o lo que va a pasar. A mí entender las cosas y poder razonarlas me parece que tiene un valor, no te voy a decir que incalculable, pero sí que un valor muy alto. Poder entender las cosas y poder eh, conocer la causa, el porqué. Pagamos por un viaje, pagamos por una formación, pagamos por un máster, pagamos por la universidad, estamos pagando por un conocimiento. El curso de TE es eso, es conocimiento. Y es difícil cuantificarlo. Puede parecer caro, pero yo no me arrepiento de haberlo pagado, no me arrepiento del tiempo invertido, o del tiempo invertido, perdón. Creo que los esfuerzos y los recursos que he dedicado merecen la pena. Y lo volvería a hacer y es lo que me diría a mí yo del pasado. Hazlo porque va a mejorar tu calidad de vida y eso no tiene precio. Qué bueno, tío. Al final, o sea, claro, es algo, no deja de ser algo intangible, como dice, y algo que también el hacer el cálculo pues, va a depender de eso. Al final es como, vale, ¿cuánto cuesta todo este tipo de, bueno, pues ese menos ruido mental, todo esto que estabas comentando? Así que me parece una buena forma de cerrar. Te agradezco, tío, que hayas participado también aquí y compartido este rato conmigo y con el resto. Y estoy seguro que le va a inspirar un montón. Así que muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Dani, y hasta la próxima. Bien, compañero, espero que esta historia, esta conversación que hemos tenido te haya aportado un punto de vista diferente, porque ahora voy a aportarte otros puntos de vista distintos, porque vamos a extraer las tres mejores reflexiones de lo que se ha hablado aquí. Como siempre, te recuerdo antes de pasar a las reflexiones que si estás soltero de vuelta al mercado o también se te suelen escapar las chicas que más te interesan y quieres saber qué está pasando, un primer paso es hacer un curso gratuito que puedes recibir haciendo clic debajo de este podcast, ese curso gratuito donde te enseño las bases para empezar a tomar las riendas de tus interacciones. Dicho esto, primera reflexión, tener resultados no implica entender lo que estás haciendo. ¿Por qué? Pues porque puedes ligar y puede irte bien con las mujeres en el sentido de que tú, bueno, pues no pasas hambre, vamos a llamarlo así, pero puede ser que no tengas ni idea realmente de por qué te está funcionando o por qué estás fallando en algunos casos o en otros no. Y este es quizá, por lo menos desde mi punto de vista, el perfil más peligroso. Fíjate, no tanto el que no tiene resultados, sino el que sí los tiene pero no entiende los porqués. Este compañero lo dice bien claro. Él podía ligar sin mucho problema, sabía generar interacción, cerrar, etcétera. Desde fuera parecía que todo funcionaba, pero por dentro era esa sensación de algo no me cuadra en algunos casos. ¿El motivo? Bueno, por lo que hemos comentado al principio. En ocasiones empezaban a pasar cosas que no te cuadran, como que una chica que parece que todo va bien se cae al final, no que se caiga un porrazo, entiéndeme, ¿no? Que se te desvanezca la interacción. Una cita que parezca que va bien, pero luego no hay una segunda. Y dices, pero ¿y por qué? Aquí no hay segunda cita y en la otra sí que hay segunda cita. O una interacción que parece fluida, o una relación que parece ir bien, pero ocurren cosas que, pues eso, que no entiendes qué está ocurriendo. Entonces, eso genera una frustración que te diría que casi es más jodida que no tener resultado, porque al final cuando no tienes resultado, sabes que tienes que mejorar. Pero cuando los tienes y fallas y no entiendes por qué, lo que pierdes es el control. Y ese es el punto clave, porque un porcentaje de los hombres que llegan a una mentoría o a un programa conmigo
no es que no liguen, sino que no pueden replicarlo exactamente. No pueden escalarlo a algo más. Y por supuesto no pueden corregir aquello que a lo mejor hay que corregir. Y en este punto dependes de un factor que es bastante jodido, que es la suerte. Por eso, si estás en este punto, el cambio no lo vas a notar porque liguen más, sino por entender lo que está pasando. Como te digo, y esta metáfora la he puesto muchas veces, tú puedes ser un conductor que tiene de experiencia la hostia, pues puedes ser camionero desde los 17 años, o puedes ser taxista, o puede haber sido las dos cosas, camionero y taxista, y has conducido y tienes más kilómetros hechos que nadie. Pero el coche hace un ruido raro o se enciende un piloto extraño, abre el capó, pone los brazos en jarra y a mí qué me cuentas. Pues a eso a lo que me refiero. Y muchas veces, sobre todo cuando se trata de relaciones, ya no es solamente los kilómetros que lleve hecho, sino que va a llegar un momento donde dice, hombre, a mí este vehículo me interesa a largo plazo. No voy a estar cambiando de vehículo cada 2 por 3. O sí, no lo sé, cada cual haga lo que quiera. Pero llegará un momento donde te pueda interesar. Y ahí es donde cobra importancia que no solamente sepas conducir, sino que sepas cómo funciona el coche, ¿no? El motor, que lo hemos hablado muchas veces. Pues ese es el punto. Por eso hay muchos hombres que viven engañados y viven improvisando y dependiendo de golpes de suerte. Y como digo, viven engañados porque creen que, bueno, pues si he tenido resultados es que sé mucho. Bueno, eso es solo cierto en parte. Porque si tú no sabes explicar lo que hacen ni lo que ocurre, en realidad no sabes. Lo único que ha pasado es que te ha salido bien. Vamos con esto a la segunda reflexión, que es que no pierdes a las chicas por falta de interés muchas veces, por falta de interés de ellas en ti muchas veces, sino que las pierdes la mayoría de las ocasiones por falta de calibraje. Es decir, la mayoría de interacciones no mueren porque tú no gustes. Esto es muy fácil de ver, porque si la interacción llega a algo un poquito más allá, habéis intercambiado números, habéis tenido alguna cita, obviamente gustar ha gustado. ¿Y entonces por qué se termina el nivel de interés? ¿Por qué la cosa no va más? ¿Por qué la cosa se muere? Bueno, pues porque no has sabido leer lo que ocurre en cada momento. Que no te digo yo que sabiéndolo leer le des la vuelta completamente y de repente te lluevan. Pero al menos sabiéndolo leer sabes lo que pasa y el por qué. Pero si no sabes leer lo que ocurre, corres el riesgo de descalibrar, que es lo peor que podría hacer. Acabar dando una respuesta a una situación que no viene a cuento, por así decirlo. Acabar comportándote de una manera que no es. Esto es lo que más veo, ¿eh? Falta del calibraje. Y entonces, este compañero nos deja un punto muy clave. Y es que él tenía algo, como hemos dicho antes, que muchos hombres que llegan aquí pues no tienen. Es la capacidad de generar atracción inicial. En su caso, las chicas respondían, se implicaban, avanzaban. Sin embargo, tarde o temprano había veces, y especialmente con aquellas que específicamente a lo mejor uno tiene más fijación, pues el interés se desvanece. Y esto es lo que cuesta aceptar. Uno no siempre pierde porque no guste, como he dicho antes. Muchas veces pierdes porque no sabes gestionar lo que ya tiene o lo que está ocurriendo. Y en una interacción que avanza, en una relación no exclusiva, y sobre todo y especialmente en una relación exclusiva, hay muchos factores que entran en juego que si tú no sabes gestionar, se te puede ir todo al traste fácilmente. El ejemplo perfecto que nos pone el compañero es el ejemplo de la playa, porque ahí estaba todo alineado. Conversación, conexión, logística, incluso llega a haber un poquito más. Sin embargo, no cuaja al final. ¿Por qué? Bueno, pues porque no supo leer el momento, por esa falta de calibraje. No supo ver que aunque todo parecía luz verde, había detalles que no eran luz verde. Y ahí es donde se separan, digamos, esos dos tipos de hombre, el que va a lo loco y a ver si suena la flauta de alguna manera, o el que sabe liderar en cada momento. Porque muchas veces el error no es, fíjate, no es no escalar. Que cuando tú escuchas a gente de seducción clásica parece que, buah, como veas el semáforo verde y no te tires en plancha, eres un cagao. Bueno, eso para quien lo sea. La realidad muchas veces es que el problema no es no escalar, sino escalar cuando no toca. Que eso no se habla mucho en seducción clásica, especialmente. Te diría que en seducción clásica no se habla nada, pero eso mata la tensión. Ahora fíjate, cuando aprende a dominar esto, hace justo lo contrario. Y ante lo que podría parecer una oportunidad clara, no la tomas, frenas y esperas. ¿Por qué? Pues que has leído bien la situación. ¿Y a qué esperas? Esperas al timing adecuado para cerrar porque estás calibrando. Y justo ahí es donde la situación cambia. Y pasas de estar en reacción a estar en control. Esta reflexión para mí desmonta uno de los mayores mitos masculinos que, como digo, muchas veces están perpetuados por la seducción clásica. Es el hecho de que tienes que ir a por todas siempre. Parece que además es como muy masculino, ¿no?
En el momento en el que se abra la puerta, ¡fum!, entra. Bueno, desde mi punto de vista, no. Porque es más importante saber cuándo ir y cuándo esperar que ir siempre. Porque si no sabes leer la situación, vas a perder oportunidades que ya eran tuyas. Y fíjate, perder oportunidades que ya casi que las tenías en la mano, muchas veces duele más que no tener oportunidades en primer lugar, ¿eh? Vamos con la tercera reflexión. El cambio real es pasar de reaccionar a entender el juego. Dicho de otra manera, cuando entiendes lo que está pasando, dejas de reaccionar y empiezas a liderar. Esta reflexión encierra un cambio de paradigma desde mi punto de vista, porque no es una técnica ni una frase, es una forma diferente de ver o de experimentar lo que ocurre. El compañero lo explica de una manera brutal. Dice, a veces yo ya sé lo que ella me va a decir. Y no es que leamos aquí las mentes ni seamos pitonisos, porque esto bien entendido marca un antes y un después. Porque donde antes tú vives en reacción, por inercia, a remolque, si ella se aleja, tú dudas. Si ella cambia, tú te confundes. Si ella hace algo ambiguo, tú lo interpretas mal y a ver qué pasa. Eso te hace vivir la interacción y la relación desde la incertidumbre, desde lo que te digo, desde el a ver qué pasa. Sin embargo, ahora no. Cuando tú esto lo entiendes, cuando tú empiezas a entender, como digo, las dinámicas, vives desde el centro, desde el control y desde el liderazgo. Porque entiendes lo que hay detrás de lo que ella hace. Entiendes por qué cambia su comportamiento. Y entiendes qué significa cada señal. Esto parece como súper mágico, ¿no? Dices, pero Dani, ¿qué me estás contando? Como si fuera a leer la mente. No, pero si es como si aprendiera nutrición. Es lo mismo. Tú ahora terminas y dices, oye, ¿y por qué después de comer me ha dado este bajonazo que tengo que echarme una siesta? Y llega uno que sabe nutrición, iba a decir seducción. Uno que sabe nutrición y te dice, ¿no estás viendo que te estás metiendo un montón de hidratos de estos rápidos y te pega una subida, un pico, no sé si es la insulina, ¿no? Que sube. Yo no soy experto en esto, pero el que lo sea me va a entender. Y luego te pega un bajón que te quedas tieso. Si en vez de meter el hidrato ahí lo sustituyes por otra cosa, verás cómo no te da bajón y no duerme. Y dice, anda. Y es verdad. Es lo mismo, es entender cómo los estímulos que tú estás metiendo en este caso a nivel nutricional en tu cuerpo tienen un impacto. Y fíjate, ¿en qué te estás fijando? Pues te estás fijando en la biología. Si es que es lo de siempre. Si es que es la biología lo que manda. Y alguno dirá, bueno, pero es que si lo reducimos todo a la biología, estamos hablando de determinismo. No, no. Si entiendes bien la biología, te das cuenta de que la biología es muchas cosas menos determinista. Otra cosa muy distinta es lo que tú entiendas por biología y que tú no seas capaz de comprender más allá y tengas que determinarlo todo a lo más simple. Ahora bien, esto es lo que hay. En cuanto a esto es lo que estoy explicando, me refiero. Que una vez que tú, por ejemplo, como digo, a nivel nutricional entiendes cómo funciona el rollo, dices, vale, pues voy a seleccionar, voy a liderar. Al final, antes era como A, B y C, porque me ha dicho un tío random por ahí que tengo que comer esto. O yo qué sé, porque estoy acostumbrado a que tengo que comer así. Y vivo de pico en bajón. De pico en bajón vivo. Energéticamente hablando me refiero. Aprendo cómo funciona esto y lidero. Y lidero y ya sé yo cómo seleccionar los alimentos y de qué manera para que no ya solamente a nivel general, sino lo que ya a mí personalmente me esté beneficiando más o menos, o lo que yo a mí considere que me viene mejor o peor. Entonces, aquí pasa exactamente igual. Por eso decimos que entiendes lo que hay detrás de lo que hacen. No es que leas la mente como si fuera, no sé, es que sabes cómo ciertos factores influyen en ciertos comportamientos y entiendes lo que significa cada señal. Y entonces, obviamente, ahí lo que pasa es lo que estamos diciendo, que tú te anticipas y lideras. Y eso cambia completamente la dinámica, igual que cambia completamente la forma de relacionarte con la comida cuando tú aprendes cómo funcionan según qué tipo de alimentos. Por eso la mayoría de los hombres viven las relaciones como algo caótico, igual que la mayoría de las personas que no sabe nutrirse o alimentarse, vamos a llamarlo así, viven la alimentación como algo caótico. Como si, claro, voy a remolque. En el caso de las relaciones, que es mi campo de expertise, que no me voy a meter tampoco en berenjenales con la nutrición, pero en el caso de las relaciones, que ahí sí que puedo hablar largo y tendido, por eso hay ya 400 no sé cuántos episodios de podcast, pues la mayoría vive las relaciones caóticas por inercia y a remolque. Como si dependiera de la chica o como si dependiera de un factor externo llamado suerte. Pero la realidad es que no es así. Obviamente no depende de un solo factor, es multifactorial toda la historia. Lo que pasa es que lo que falta es comprensión. Y falta comprensión porque nadie te lo ha explicado. Y los pocos que te explican de aquella manera, que algunos lo he visto yo y dices, tu madre mía.
Por eso, cuando entiendes las reglas, el juego deja de ser impredecible y es ahí cuando tomas las riendas. Así me trabo. Y tomar las riendas en una relación no implica ninguna relación me falla porque yo soy aquí Zeus. No. Tomar las riendas implica sé lo que ocurre en cada momento y tomo mejores decisiones. Tomo más y mejores decisiones. Que esto lo hemos hablado muchas veces. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y estas reflexiones te hayan hecho unos cuantos clics que me imagino que sí. Te recuerdo, si estás soltero o de vuelta al mercado y te gustaría ser percibido como un hombre más atractivo y más interesante para las mujeres, pues debajo de este podcast hay un link. ¿Y qué pasa si haces clic? Porque recibes un curso gratis donde te enseño las bases que casi ningún hombre entiende y que te vendrá bien dominar para tomar las riendas de tus interacciones. Pues muy bien, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.